Ujú. Bájale. Ok. Hola, ¿qué tal? Soy Marta Leticia Vidal Ramírez, facilitadora del módulo 4 del grupo 0108. Bienvenidos. Tengo un asistente técnico porque cambiamos de formato para las sesiones que se da cada martes. Van a ser esta semana, debido a que estoy agarrando la onda con este nuevo programa. Se pospuso al miércoles, pero les propongo que a partir de la semana que entra, que sería la sesión 2, 3 y 4, sean los días martes 9:30 de la noche. Espero que no nos falle. Está mi esposo asistiéndome. Esta nueva configuración está un tanto extraña, un poco ajena a mí. Nos habíamos acostumbrado 4 años a estar en otro formato. Pero bueno, esto es Prepa en línea y esto es todas esas vicisitudes que vamos aprendiendo junto con ustedes a poder transmitir y a poder transmitir conocimiento. Pues bienvenidos, grupo 0108, bienvenidos a este módulo. Vamos a trabajar la primera semana. Quiero puntualizar algunas cosas antes de empezar mi presentación. Número 1, chicos, es fundamental que ustedes participen en el foro Aprendiendo. ¿Por qué en el foro Aprendiendo, chicos? Porque este foro es parte de la construcción de sus aprendizajes significativos, porque es un aula, es donde compartimos dudas, expresiones y además de todo, en el foro Aprendiendo, si bien no es calificable, todos nosotros podemos practicar lo que es la lectoescritura, que es fundamental en la formación de todo egresado de nivel medio superior. Entonces, es fundamental que estemos ahí presentes. Les mandé un correo de bienvenida donde les daba mi teléfono. Con mucho gusto yo ahí los puedo asesorar con respecto a este módulo. Con respecto a otros, lo lamento, pero cada que nosotros tenemos un nuevo grupo, cambian, entonces no puedo acceder a portafolios de evidencias pasados, etcétera. Por otro lado, es fundamental que entreguen las tareas en tiempo y forma, con el fin de que no nos atrasemos. Sin embargo, si ustedes llegan a atrasarse en futuras semanas, con mucho gusto yo los voy a apoyar, siempre y cuando se siga un protocolo. Antes de comenzar nuestras actividades de esta semana, que es leer, es importante que lean las reglas de netiqueta. ¿Qué son las reglas de netiqueta? Son formas comunicativas propuestas por todos estos ambientes virtuales para lograr ambientes de respeto, de cordialidad y, por supuesto, con ello, ambientes de construcción de aprendizajes significativos. Quiero comentarles, por último, que una servidora sabe lengua de señas mexicana. Si alguno de ustedes tiene alguien o sabe de algún compañero que tenga una discapacidad auditiva, con mucho gusto, por favor, infórmenmelo para que yo haga esta sesión en lengua de señas. ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra presentación. Aquí es donde entra mi esposo. Así le pongo a aceptar, ¿verdad? Sí. Okay. Pues es que es más. Imagen. Aquí está mi esposo asistiéndome. Les decía que tenemos ¿Cómo los nombraste? Ahí en presentación. Ok. A ver, ¿me están viendo? Ahorita porque están... Permítanme un segundo.
Ajá, ok. Vamos a ver la semana 1 del módulo 4, literatura, arte y expresión comunicativa. Es una semana de mucha lectura, donde cada uno de nosotros vamos a lograr un aprendizaje específico con la lectura de algunos textos. El objetivo de la unidad de la semana 1 es enfocarnos, analizar, reflexionar, reconocer lo que son las formas, el contenido, el contexto social, político y cultural de los textos. Y también tendremos que aprender de diversos géneros literarios. En este caso vamos a tener el texto narrativo, el texto lírico y el texto dramático. Todos ellos son considerados como expresiones literarias artísticas. Más. No. Imagen. No. ¿Vas a agregar una? Ajá. Ok, está bien. Pero tienes que nombrarla, si no se van a parecer lo mismo. Cancela. Ok. Vuelve a hacer la misma operación y tienes que nombrarla, porque si no vas a repetir. Ahí está, imagen 3. Ok. Vamos a la diapositiva. Ok. Ahora sí, vamos a empezar con conceptos fundamentales como son, ¿qué es la literatura? En la literatura vamos a encontrar, chicos, letras, fundamentalmente letras. Vamos a encontrar expresiones cosmogónicas y cosmológicas de un pueblo. Para el diccionario de la Real Academia Española, la RAE, nosotros los que hablamos lengua española nos vamos a regir por ello. La literatura es una actividad de raíz artística que aprovecha como vía de expresión el lenguaje. Es decir, la literatura es, antes que cualquier cosa, una expresión lingüística, una expresión lingüística de el idioma. Si me ven un poco lenta, es porque estamos aprendiendo Muy bien. Es fundamental que para que podamos ver y entender las actividades, tengamos claro qué es comunicación. La comunicación es ante todo una exposición, expresión, actividad humana. La comunicación es un fenómeno entre seres vivos que tiene como fundamento, que se puedan compartir entornos, que se puedan compartir imágenes, que se pueda compartir formas de pensar, etc. Todos los seres humanos nos comunicamos. Muy bien, ¿vamos bien? Ay, perdón, chicos, de verdad estoy un poco nerviosa con este nuevo sistema, pero ahí la llevamos. Ok. Vamos a ver entonces, si voy a hablar de literatura como una expresión humana, si está fundamentada en la comunicación, entonces, ¿qué es una estructura narrativa? Bueno, la estructura narrativa en cualquiera de sus géneros, va a dimensionar, y esto lo plantea Aristóteles, una exposición. ¿Qué es cómo sé cuál es la exposición? Preguntándome cómo se presenta el texto. ¿Qué nos dicen? Por ejemplo, Caperucita Roja. ¿Cuál es la exposición? Pues una niña que va a llevar comida a su abuelita. El nudo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues que tiene que atravesar un bosque y hay un lobo que come niños. Clímax. ¿Cuál es el momento de mayor acción? ¿Cuál es la mayor acción? Cuando el lobo quiere comerse a Caperucita y ya la tiene casi para comérsela.
cuando le dice unos ojos grandes para verte mejor, etcétera, etcétera. Y el desenlace, ¿cómo se resuelve el conflicto? Pues llega un cazador y mata al lobo. Esto es fundamentalmente la estructura narrativa. Todo poema, toda obra de teatro, todo cuento, toda novela, toda leyenda, todo mito, toda fábula, todos van a tener esta estructura narrativa. Es decir, vamos a poder encontrar un planteamiento, un problema, un momento de acción y un desenlace. Es decir, cómo se termina este cuento. Muy bien, estamos con conceptos todavía, no hemos llegado a las actividades. Vamos a ver. Al final vamos a ver algunos de los géneros, sobre todo en esta semana. La poesía. Aquí vamos a ver a Sor Juana Inés. Y en la poesía vamos a ver un sujeto lírico. Si se dieron cuenta y examinaron el foro de novedades, yo entregué una pequeña infografía, es como un pequeño resumen gráfico, donde ponía los elementos de la poesía. En la poesía siempre vamos a tener un sujeto lírico. ¿Qué es el sujeto lírico? Es quien escribe y comunica su pensamiento. En el caso de Sor Juana, va a ser ella misma. El objeto lírico, ¿a quién le escribe o a qué le escribe? En el caso de Sor Juana, pues tendríamos que analizar y reflexionar si le está escribiendo a los hombres, si le está escribiendo a la naturaleza, al amor, a la soledad, etc. Y vamos a tener dos formas de presentar la poesía. En prosa, es decir, en una narrativa. No toda la poesía está en verso. La prosa es como tú y yo hablamos, como todos los hablamos. Eso es prosa. Métrica es con una estructura métrica que va a tener verso, estrofa, ritmo y rima. Entonces, la poesía se va a distinguir porque va a tener un sujeto lírico, un objeto lírico, una prosa o una métrica. Estamos en conceptos, compañeros. De todos modos, yo les voy a poner esta presentación en el foro de novedades. Tenemos también que tener claro dos tipos de significado. El significado denotativo o el mensaje denotativo y connotativo. Fundamentalmente tenemos que tener claro que connoto o denoto. Estos son elementos que vienen en nuestros recursos. Y ahora sí nos vamos a nuestro foro aprendiendo. En nuestro foro aprendiendo, nosotros tenemos que tener claro que es un foro. A ver, antes de irme para el foro. Ok. Nosotros tenemos que tener claro entonces estos conceptos que van a determinar un texto literario. Nosotros vamos a ver varios esta semana. Pero a lo que yo los invito es a que recuperen aprendizajes previos. Todos ustedes, los que están ahí atrás de esta cámara, todos ustedes pasaron por una secundaria. Y en secundaria en español nos enseñaron los géneros. Yo los invito que antes de que vayan a responder algunas cosas, ustedes logren hacer el análisis de los elementos del texto narrativo con la película que mejor les guste. La película que vean ahorita, ¿no? Por ejemplo, que se avientan una película, bueno, ¿cuál es el inicio, el desenlace,
el nudo, el clímax. Es poesía, está en prosa o en métrica. Si no es poesía, que es un cuento, una novela, es una obra de teatro. Si tiene lenguaje connotativo, si tiene lenguaje denotativo, de qué año es, en qué contexto está en la Revolución, está en el siglo XIX, está en el siglo V, está en la Edad Media, quién es el personaje principal. Si nosotros hacemos este ejercicio continuamente, vamos a lograr tener un poco de práctica. Esto que yo los estoy invitando a hacer, es lo que se propone que ustedes puedan compartir en el Foro Aprendiendo. El Foro Aprendiendo es un foro de experiencias, es un foro de recuperación de aprendizajes, porque cada uno de ustedes sabe que es un cuento. Cada uno de ustedes está marcado por una historia que algún literato por ahí escribió. Es importante que en este foro, entonces, ustedes compartan estas experiencias, estos conocimientos y que platiques qué novela te gustó o con qué novela recuerdas tu niñez, etcétera. Yo todos los días me meto al Foro Aprendiendo y al día de hoy, en la mañana, me di cuenta que solo había 3 o 4 aportaciones. Esto me da un poco de tristeza porque podríamos tener muchas más experiencias. Asimismo, es importante que en el Foro Aprendiendo respetes los protocolos. Es decir, que seas cortés, que saludes a tus compañeros y compañeras, que te despidas, que digas gracias, un saludo, tu nombre, en qué grupo estás, tu generación. Y lo mismo les pido, por favor, cuando me envíen un correo o un mensaje a una servidora. Por cortesía tenemos que poner nuestro nombre, nuestra duda y una parte fundamental es la palabra gracias por la atención a la presente, etc. Estamos en literatura y aquí es fundamental que logremos establecer estas reglas que nos van a abrir puertas y no importa que estemos en un medio tan frío. Pero si logramos establecer estos contactos un poco más cálidos desde nuestras palabras, quiere decir que entonces el módulo 4 está cumpliendo el objetivo, que logres comunicarte de una forma cordial, de una forma asertiva, a través de un mundo tan frío como es el mundo cibernético. Una vez que pasamos el Foro Aprendiendo, los voy a invitar a la actividad 1. La actividad 1 nos indica, antes de comenzar a explicar la actividad 1, es fundamental que leamos cada una de las instrucciones. En Prepa en Línea habemos profesionales de la materia y quienes están detrás haciendo las actividades, los recursos, y en sí todo el contenido de la plataforma son expertos en educación y ellos han hecho que las instrucciones sean coherentes y concretas. Nosotros a veces preguntamos sin leer y este módulo 4 se trata de leer. La actividad 1, literatura, analizar textos literarios, nos pide en un primer punto leer correctamente cada una de las instrucciones. Te invito a que leas el texto Al que ingrato me deja, busco amante, de Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí te dejo un video, que aquí te dejo el enlace, está hecho por la UNAM y puedes tener la experiencia de escucharlo. Yo te sugiero que tengas el texto y que sigas con la voz hermosa de este poema cada una de sus letras. Asimismo, descarga el texto El Rey Burgués de Rubén Darío. Rubén Darío es fundamental en la historia de la literatura universal porque él es el iniciador de un movimiento, el primer movimiento que
da Latinoamérica al mundo, a la literatura universal. Se llama modernismo. Ajá. Entonces, el cuento del rey burgués de Rubén Darío nos va a llenar de imágenes, de colores, de texturas, una historia. Mientras que Sor Juana Inés de la Cruz es la representante barroca de transición de lo que es el Renacimiento al Barroco, es la representante del habla hispana. Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana, nacida en el Estado de México, es una mujer que no solamente es la gran poetisa o poeta, sino que además es nuestra primera filósofa. Ajá. Yo de segunda carrera tengo la carrera de filosofía y fíjense que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM hay un grupo de profesores dedicados a leer y analizar y reflexionar la filosofía de Sor Juana Inés de la Cruz, porque ella es la primera que en cada uno de sus poemas, en cada una de sus cartas, logra poner tintes de lo que era la Nueva España, de la forma de ver el mundo, de la cosmología, cosmogonía, de ver el universo. Ella es la primera literata en América que logra dar una cosmovisión de la Nueva España. Se dice y afirma el doctor Víctor Rivas, un doctor en filosofía, que Sor Juana es la que permite que el novohispano o los criollos que vivían aquí en la Nueva España lograsen tener un sentido del nacionalismo. Muy bien, tenemos estos dos cuentos. Es fundamental, ya les dejé más o menos quiénes son. Es fundamental que los leas, que logres tener una realmente una cosmovisión de lo que es la lengua española en la literatura. Asimismo, hay un cuento escrito, el de Rubén Darío, está en la página YouTube, aquí les dejo el enlace. Está muy bien narrado y está exactamente tal cual nos lo pide el texto. Está leído en voz, es un audiolibro. Posteriormente tenemos La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón, otro americano que es posterior a Sor Juana y que es uno de los iniciadores de la comedia, y que le va a dar sentido a estas formas morales, a las formas morales de lo que es clasicismo. Hay un video, ahí te dejo el enlace, y pues bueno, estoy un poco aturdida con esta nueva tecnología, pero estoy haciendo lo mejor posible. De todos modos, ya saben que me pueden encontrar en mi WhatsApp, y si no, repetimos la sesión. Yo no tengo ningún problema. La actividad 1 nos pide analizar textos literarios. Primero nos pide que escribamos en una tabla de 3 quién es el autor. Sor Juana, Rubén Darío y Juan Ruiz de Alarcón. ¿A qué género pertenecen? Poesía, cuento, teatro o drama. ¿Cuál es el contexto sociohistórico cultural de la obra? ¿En qué época vivía Sor Juana? Que es el siglo XVI. ¿En qué época vive Rubén Darío, siglo XIX, y Juan Ruiz de Alarcón en el siglo XVII? Y veamos qué pasaba en esos siglos. ¿Cuál es el contexto del autor? Pues es Sor Juana en un contexto donde las mujeres no van a la escuela y las universidades y escuelas están administradas por la Iglesia Católica.
Rubén Darío está frente a un mundo que estalla en diferentes corrientes literarias y que van a la mano o digamos que al frente van Inglaterra, Francia y Rusia. Y en ese momento aparece el modernismo y le da vuelta al mundo. Y Juan Ruiz de Alarcón está frente a los grandes literatos españoles y donde él va a incursionar como un gran comediante en teatro. Y es un mundo donde ya está establecida la Nueva España, él es un hombre, la Nueva España es la esperanza de la España y la que hace rica España. ¿Cuál es la intención del autor? Bueno, ¿a qué se dedica a qué se refieren con intención? Se refiere a cuál es el sentido de escribir, denunciar, divertir, estilizar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el argumento? El argumento es el resumen pequeño, no más de 5 renglones, de lo que trata la obra. Y esto lo tienen que hacer ustedes con sus propias palabras. ¿Cuál es el tema? El amor, la soledad, el engaño, la vanidad. ¿Cuál es la acción? Cuando vemos la acción es cuál es el tema, digamos. Pues es que un hombre ama a una mujer, que un rey tiene muchos lujos, que hay una serie de mentiras. ¿Cuál es el tiempo de la obra? Presente, pasado, futuro. No es el tiempo del autor, es el tiempo. ¿En qué está escrito? ¿En presente, en pasado o en futuro? ¿Cuál es el espacio? Pues hay un jardín, una recámara, mi mente, mi corazón, un parque. ¿Cuáles son los personajes? El rey, los peces, el oro, no sé. ¿Sí nos vamos dando cuenta? Espérenme porque aquí es donde me atoro. Gracias. Este cuadro nos pide la actividad que lo descarguemos. Ya viene y tú solamente vas a ir poco a poco reflexionando y contestando cada una de las preguntas. Una vez que terminas ese cuadro, que es un cuadro comparativo de las tres lecturas, nos invita a que analicemos el contexto, es decir, la época en la que vivieron los autores. Es importante para que conozcas y te informes de lo que le rodea al autor. 2, que analices sus formas de transmitir un mensaje. Recuerda que uno es poesía, otro es teatro y otro es cuento. Por ello se estructuran de formas muy, pero muy diferentes. Recuerda, insisto, que en la época donde ellos vivieron determina muchas veces paisajes, formas de expresión. Recuerda que Sor Juana no podía escribir otra cosa que no fuera poesía, porque era una mujer y estaba prohibido que las mujeres escribieran textos filosóficos, legales, jurídicos, de medicina. Las mujeres solo podían escribir poesía. De ahí que sus poesías sean un tanto filosóficas. Recuerda que tu forma de ver la vida es una forma en la que vas a captar también este texto. Es importante resaltar que cada uno de estos autores habla español. Con ello queda claro que nosotros nos acercamos de esta forma mucho más a la forma de pensar. Bien, vamos a examinar un poquito el texto de Sor Juana. El texto, al ingrato que me deja busco amantes, su autor, Sor Juana Inés de la Cruz, tema, infidelidad, relación de traición amorosa, corriente,
barroco. Les estoy dando como una ficha, de lo que es cada uno de los textos. Espero les pueda ayudar. Ya les dije que esta presentación yo la voy a subir a el foro de novedades y espero que de ahí tomen. Vamos. Ok. El texto, El rey burgués, autor Rubén Darío. Tema, la riqueza y el poder, muchos detalles del castillo, el arte no entendido, la postura del rey, el poeta y el filósofo. Tenemos estos grandes temas a dilucidar. La corriente es el modernismo. Vamos a ver finalmente mi siguiente diapositiva, que es Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón es posbarroco. Su texto, La verdad sospechosa, autor Juan Ruiz de Alarcón, corriente barroco, siglo de oro. Tema, moralidad y la crítica de los valores de la aristocracia. El personaje de Don García es mentiroso y se enreda en un contexto teatral de carácter cómico. Con esto creo que queda más que claro en qué contexto se está moviendo cada uno de los textos. Y de qué forma podemos nosotros entonces empezar a analizar y dilucidar. Cualquier duda, por favor, háganmela saber vía WhatsApp o vía correo. Muy bien. La actividad 2. Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Lee con atención las instrucciones. Descarga el cuento La canción de oro de Rubén Darío. Nuevamente nos presentan un texto llamado La canción de oro y puedes escucharlo en este contacto. Aquí te voy a dejar el vínculo. Puedes darle clic y escuchar y leer al mismo tiempo este texto. La canción de oro es otro texto de modernismo. ¿Por qué insisten Prepa en línea en el modernismo? Porque el modernismo, a diferencia de las demás corrientes literarias del siglo XIX, está escrita en español y no necesitamos traducciones. Y para aprender a leer, hay que aprender a leer primero uno en su idioma para poderse acercar a otros textos que, aunque ya no lo traducen, no entendemos bien los contextos y los términos. Cuando nosotros nos acercamos por primera vez a la literatura, lo haremos a través de nuestro propio idioma y la literatura de nuestro tiempo, de nuestro más bien espacio. En esta actividad 2 es importante que contestes cada una de las preguntas del cuestionario. Vas a descargar un documento y las vas a contestar. Es importante que rescates datos, que interpretes con tus palabras. ¿Qué quiere decir interpretar? Quiere decir que cuentes con tus propias palabras aquello que aprendiste. Y logres establecer un conocimiento real. O sea, es decir, que logres establecer qué aprendiste. Esta actividad 2 es un ejercicio, es una lectura de comprensión. Y la lectura de comprensión implica, 1, que manejes datos, 2, que puedas contar con tus propias palabras y 3, que nos regales aquello que tú aprendiste o no con este texto. En este sentido, esta actividad va a requerir que leas, y yo te recomiendo que leas en voz alta. Si tienes hijos, todos los que estamos aquí en Prepa en Línea tenemos muchas cosas que hacer. Yo te invito a que les leas en voz alta. Los cuentos son hermosísimos. Rubén Darío es una cosa hermosa y les recomiendo otro texto de Rubén Darío que se llama Azul.
Es un libro de poemas y es quien da la apertura a esta corriente literaria llamada modernismo. Entonces, ¿qué vamos a analizar en esta actividad 2? Pues miren, vamos a platicar. ¿Qué aprendiste del texto? Por ejemplo, cuando yo hablo de Caperucita Roja, ¿qué aprendí? Que hay gente mala que me quiere comer. Así tal cual. Quiero que quede claro que como la literatura es tan abierta, es diferente tu contexto y todo tu bagaje y tu cosmovisión va a determinar qué entendiste y qué puedes proponer de aquello que aprendiste. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual en el texto? Justifica tu respuesta. Aquí nos está preguntando básicamente la actividad que busques un problema que sí se parezca al cuento de Rubén Darío. Y que no importa que estemos en otro contexto, no importa que sean animalitos, no importa que sean inditos, no importa que sean judíos, no importa que sean negritos, no nos importa eso. Hay una situación de la vida real o una situación que tú puedas vivir. ¿Cuál y por qué? ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? ¿Te gusta que dé tantos detalles? ¿Que nos dé hasta texturas y formas? ¿O te parece muy complicado? ¿Consideras que el lenguaje que usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? Porque, pues tal vez a mí me parece muy claro, pero a lo mejor a muchos de ustedes no, pues es que no entendí, de repente se voltea y ya no veo qué está viendo, o el autor se detuvo mucho en explicarme cómo es la puerta, o cómo era el faisán, no sé. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Sí o no, y por qué. ¿Y a qué me refiero con artística? Que sea capaz de recrear o crear un mundo para ti. A eso me refiero. O que sea capaz de darte la posibilidad de ver de otra forma el mundo. Lee con atención el texto El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego, otro mexicano. Aquí puedes encontrar el video que te va a ayudar y dice, analiza el mensaje y contesta cada una de las siguientes preguntas. Estoy puntualizando cada una de las preguntas. En el cuadro de abajo redacta con tus propias palabras entre 5 y 10 líneas, es decir, 2 párrafos de 5 líneas, la trama del texto, como si la contaras a algún amigo o un familiar. Aquí yo te estoy invitando, bueno, la actividad nos está invitando a que lo cuentes con tus propias palabras. Confía en tus palabras, confía en tus formas expresivas. Verás que también tienes formas artísticas. Y que de esta forma lograrás darnos hasta detalles que yo desconocía del texto, ¿no? Voy con la 21. Vamos a la ficha técnica de los textos. Se llama La canción de oro de Rubén Darío. El tema es la pobreza. Agrega detalles a los espacios, agrega mitología e imágenes poéticas. Su corriente es el modernismo. Puedes buscarlo así en internet y te va a dar todos los detalles del modernismo. Te voy a dar la ficha técnica del otro texto. La canción de oro de Rubén Darío, él es el autor también. El tema es la pobreza. Ay, perdón, me equivoqué. Espérenme. Vamos a la 22. Imagen. Aceptar. Ya vimos la de Rubén Darío. Y vamos con la ficha técnica.
de El perro, el cocodrilo, de Félix María Samaniego. El tema es la naturaleza humana, es una especie de fábula donde va a ser sarcástico con todos los aquellos defectos humanos. Su corriente es una influencia del clasicismo francés, fundamentalmente de La Fontaine, que es un fabulista maravilloso. Y de esta forma, chicos, con muchos nervios, con una presentación que me costó un poco de trabajo, les prometo que de hoy en noche va a estar mucho mejor, les dejo conclusiones. El Foro Aprendiendo es un aula donde cada uno de nosotros podemos compartir aprendizajes previos, dudas e información. La actividad número 1 está basada en 3 textos escritos en español en diferentes épocas. Uno es poesía, otro es cuento y otra es obra de teatro, donde podemos ver cómo los contextos del autor también influyen en su obra y cómo mi contexto para leerlo influye en mi interpretación. Vamos a ver que la narrativa tiene 4 elementos fundamentales: exposición, nudo, clímax y desenlace. Tenemos una segunda actividad donde vamos a irnos a 2 textos, uno de Rubén Darío y otro de Félix María Samaniego. Una es una fábula y el otro es un cuento, donde al final lo que van a determinar es una crítica a lo humano. Les voy a dejar en este momento la exposición, las diapositivas, para que puedan acceder al material extra que les estoy dejando, que son videos bastante bien hechos. Muchos están hechos por la UNAM, muchos son audiolibros, porque UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un programa de audiolibros para liberar servicios sociales. Entonces esto nos permite tener un gran material amplio de audio para poder también leer junto con una voz ajena. Chicos, por mi parte es todo. Esta semana es de leer, y vienen cosas mucho más interesantes. Viene Revolución Mexicana y cosas de estas. Lean las fábulas, siéntanlas, pongan sus puntos de vista. Es fundamental. Por mi parte es todo. Soy Marta Leticia Vidal Ramírez, facilitadora del grupo 0108 del módulo 4 de Prepa en Línea CEP, y vamos a empezar a leer. Venga la literatura. Estoy para servirle, chicos. Tienen mi WhatsApp, pueden mandarme mensajes. Gracias y buenas noches. Les dejo la presentación en este momento. Hasta luego. Gracias. Chao. Detener grabación.